atizan, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes a todos. Algunos ya me conocéis. Soy Alfonso Benito Rica, el secretario general del foro, del cual tengo el honor de estar con José María, él como presidente. Y en esta es una presentación que me apetece hacer. Yo digo, y no voy a presentar, y al final sí voy a presentarle. Pero es de esas cosas curiosas en el cual la mayoría de las personas que atendéis no conocéis al presentador, pero sí al presentado. Entonces yo creo que con esta introducción, ¿qué os puedo contar de José María? Si me lo podréis contar vosotros a mí. Pues cuando quieras, tú y don Carlos Espinosa de los Monteros de Ayerdi tenéis la siguiente hora para deleitarnos un paso por la historia. Muy bien. Lo primero, dar las gracias a Dickinson, empezando por Rafael Tijeras, dueño y señor, después con Diana Martín, gran jefa, Beatriz Ortega, a la cual es la que nos lleva a la catalogación y cosas de esas de la librería de aquí de Dickinson, Tamar Lorite, que es la de los ISBNs, la cual es una mártir para mí, Pablo, el que está justo a la entrada, en Menéndez Valdés, que es donde está la Dickinson primera. Porque siempre estoy ahí charlando con él y le interrumpo todos los deberes que tiene en el ordenador. El foro, si no fuera por Dickinson, pues hubiera editado un libro nada más. Hemos editado, yo creo que son más de 45 libros en los 20 años de existencia, que se cumplen en el 26. Y de nuestra revista, que es mucho mejor que Despertaferro, por supuesto. Llevamos 54 números, más 4 extraordinarios, y no sé si alguno más por ahí se ha colado, que no estaba nada mal, ¿no? Lo hacemos nosotros, lo maquetábamos nosotros, ahora con recuerdo para Natalia Jara, que es la maquetista, lo maquetaba yo, lo cual era un sufrimiento cada 3 meses editar el cuaderno siguiente. Todo salió muy bien, menos una vez que tuve que repetir la maquetación porque los números de las notas pie de página no estaban bien, etc. Bueno, eso con relación al foro. El foro somos 130 y tantos, creo, después de los últimos fallecimientos. Y aquí hay varios representantes. Javier Zorzo, general de división, antiguo jefe de los legionarios. Esto digo yo, sargento, coronel de un tercio. Después también está José Ramón Urquijo Goitia, buen escritor, miembro del CSIC, ya recién jubilado, pero estás todavía colaborando, ¿no? Eso. Manuel Morán, que le tenemos ahí a tu izquierda, Javier, también antiguo del CSIC, gran estudioso de la historia y uno de los responsables de que yo me lanzara en estas cosas. Cuando era alumno suyo, a primeros de los 2000, en la Universidad Europea, donde cursé el segundo ciclo de Humanidades. ¿Te acuerdas aquellos años? Yo bendito entre todas las mujeres, porque eran 9 mujeres y yo, los que estábamos allí. ¿Y quién más? Hombre, sí. Oye, contad con lo grande que eres, está puesto al final. Ese caballero, que es el responsable de publicaciones del foro, pero que está perdonado desde hace muchos años. Y el responsable somos Alfonso y yo. Y una persona de la siguiente generación, aunque sea el más alto de todos, Eugenio Espinosa de los Monteros, ahí presente. Mis 3 primas, Paz, Nandi y María Eugenia. De Nandi y de Paz no lo sé, pero María Eugenia, por su marido, que no está con nosotros, pobre, se empezó a aficionar a la historia.
y la historia de Galicia. Y me consiguieron, tal y como digo en los agradecimientos del libro, cosas sobre don Carlos. Los del libro. Ya he dicho todos vosotros. A mi mujer que está ahí. Todos los que hay aquí son amigos. Y además de parientes, amigos. Este libro, ¿cómo se ha pergeñado este libro? Este libro es mi tesis doctoral. Yo, con 9 años, ya era un gran aficionado a la historia. Y el primer libro que leí, los que ya tenemos una cierta edad, se llamaba El Cañón, de Forster. El cual, mira, hay uno que dice que sí, el cual luego hizo el guión de una película como estaba Sofía Loren. Orgullo y Pasión. ¿Os acordáis del Cañón de Orgullo y Pasión? Que según cuentan las malas lenguas, Adolfo Suárez era de los extras que estaban encima de la muralla. Pues según decían, había estado ahí. Y después había otro actor, el cual era perseguido, porque era un chico de 18 años, rubio, era perseguido por uno de los actores principales, que era Cary Grant. No digo una persona, porque se salió hace unos años en un periódico y contestó muy malhumorado diciendo que era mentira. Lo perseguía entre las casetas de los del cine. Pues sí, el cañón lo tengo. Del año 54, comprada por mi madre y firmada por ella. Y me lo dejó leer. En Valencia estábamos. Y verdaderamente es un libro que me impactó. A mí eso del libro, la guerra de la independencia, el cañón, los franceses, tal. Y el gusanillo ya lo tenía, porque a mí me gustaba mucho la familia. No a la siciliana, sino a la española. En casa, gracias a Dios, y sigue estando ahora en la mía, estaban gran parte de los papeles de la familia Espinosa de los Boteros. Os lo digo. Coleccionados por nuestro tío Fernando Espinosa Monteros, el hermano de nuestro abuelo, soltero y diplomático. Como era soltero, aparte de estar con una señora que vivía en la calle Miguel Ángel de vez en cuando, pues me lo ha dicho una tía nuestra. Sí, que era una marquesa que vivía en la calle Miguel Ángel y se solía ver con el tío Fernando. Bueno, pues se dedicó a investigar. Estuvo durante 6 años, del 31 al 36, sin hacer nada, porque había dejado ya la diplomacia. Fue el embajador último que hubo en Berlín en el 31, y como anécdota decir que la bandera roja igualda de la monarquía, con el escudo de la monarquía, no se arrió el día 13, se arrió el día 14, cuando se marchó el señor embajador. Que, por cierto, un historiador muy conocido se presentó en la puerta de la embajada y el portero le dijo, venían con su mujer. Y salió el embajador, el tío Fernando. Soy el nuevo embajador, vengo a tomar posesión. Y dice, no, usted no pasa de aquí, puesto que no he recibido del señor Leroux ningún cable diciendo que estoy cesado. Y los echó. La señora ya se había metido para adentro, para fisgonear por ahí, y la echó también. Ese era un íntimo amigo de ¿cómo se llama este? De Carrillo, de Sánchez Albornoz. Muy amigo de Sánchez Albornoz. ¿Cómo se llamaba el historiador ese? Claudio Sánchez Albornoz. No, ese era bueno. Digo este otro. ¿Cómo se llama? Es que lo he perdido el nombre. Ya me acordaré a lo largo de la tarde. Y entonces, cuando le cesó ya con un cable Leroux, que era el encargado de negocios del gobierno provisional de la República, ya se marchó. Y estuvo hasta el año 36 reclamándole la jubilación, puesto que él no había dimitido, lo habían cesado. Ganó y le pagaron la jubilación. Bueno, pues con los papeles del tío Fernando los heredó mi abuelo, don Álvaro. A mi abuelo los heredó mi padre, y ahora los tengo yo.
son papeles que abarcan desde el Carlos de hoy, el Javier, que estuvo poco tiempo, el Joaquín, que es de los de Sevilla, y don Carlos el Valtierra, nuestro bisabuelo, y sus hijos. De los hijos hay poco, pero de don Carlos hay mucho. ¿Alguno sabe quién firmaba las notas que tenía él en Vergara, en el Colegio de Nobles? Telesforo Monzón. ¿Os suena el nombre? Pues debía ser el padre o el abuelo del famoso. Pues este es un experto en todos los diputados del País Vasco y del Barra. Pues firmaba las notas y don Carlos tenía notas firmadas por Telesforo Monzón. La vida da muchas vueltas. Curioseando todos esos papeles que de vez en cuando mi madre, sin la autorización de mi padre, o mi padre por autorización, me dejaba verlos, son unas carpetas pequeñitas, atadas, buscaba yo, veía tal, y me empezó esto de la familia. La historia me gustaba, pero si además estaba unida a la familia, la locura. Se me olvidaba decir, cuando he dicho las gracias a Rafael Tijeras, el señor de Dickinson, que qué mejor sitio para poder hablar de libros que en una librería como Dickinson. Mis hijos me han regalado esta Navidad una tableta Kindle. Y los 2 libros que venían de regalo me los he leído, pero no he conseguido poner ninguno más. Porque yo soy de lo que los libros en papel. En papel. ¿Verdad que sí? Mi Navarra. Bueno, entonces, a mí me entusiasmaba la familia, la vida de la familia, y me sigue gustando muchísimo, ¿eh? Algún día volveré a escribir algo sobre otro. He empezado con un antepasado de todos nosotros, porque no es ni de los azules ni nada. Era de la familia de la mujer de don Carlos Valtierra. Esto ya lo he hablado. Bueno, ha llegado otra de la generación siguiente, una sobrina mía. ¿Quién? La pariente que no tienes. ¿Quién te interesa ahora? No, pues sí, un García Menocal. La Bermejillo se llamaba Bermejillo y García Menocal, porque de un genio, tocayo tuyo y tuyo, se casó con una García Menocal, nieta del que yo estoy intentando averiguar, porque claro, un tío que nace en La Habana en 1747 y muere en Michoacán, en Pátzcuaro, en 1818, cuando todavía era Nueva España, pues hay poco donde rascar, pero ya estoy rascando, ¿eh? Ya tengo 24 páginas. Te vas a tener que ir para allá. Te vas a tener que ir para allá a investigar. Sí. Mira, 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 mira. ¿Es el abuelo de Ofelia? No. Pariente lejano de Ofelia. Igual que Ofelia era de nosotros, pariente lejana. Cuando ligué con el García Menocal fue gracias a Ofelia, que era una conocida de Eugenia y tuya, y a lo mejor tuya le has de reconocer. Una señora ya muy mayor, cubana, hija de un general independentista, García Menocal, sobrina de un presidente de la República de la época de Alfonso XIII, también independentista, que había sido presidenta de las mujeres prisioneras de Fidel Castro en Europa. Consiguieron sacarla de las cárceles, la isla Pinar igual, y era una persona encantadora. Habían matado a su marido, que sí. era americano, y ella se casó con un francés luego y gracias a eso exacto. Salió de Cuba. Y me empezó a hablar de los García Menocal y me dio papeles de su García Menocal, que defendemos del mismo, que fue un indiano que se emigró de la actual Cantabria, o sea, de Santander, a La Habana. Bueno, entonces empecemos con el libro. Yo estaba en el año 2001, creo que fue, perdón, en un congreso que hubo sobre Godoy. Es que su marido se llama Godoy. Sobre Godoy,
hubo en 3 sitios, en Olivenza, creo que fue, y Castro. Mi récord está en 21 estornudos. Y Badajoz. Allí fue donde yo conocí a Jean René Aimés, tal, y estaba en Olivenza con un profesor de la Universidad de Distancia, de la UNED, muy conocido, Ángel Martínez de Velasco, que ya andaba con el oxígeno, se quitaba el oxígeno y encendía un cigarro. Y entonces, en la plaza de Olivenza nos sentamos los dos mientras los demás iban a ver el portal de la iglesia, que era de los Luises, de tal, de no sé qué. Y le conté, pues, como yo no puedo parar de hablar, le conté mis ideas sobre la historia. Y me dice, ¿tú has intentado estudiar historia? Le digo, no, yo soy ingeniero de minas. ¿Qué le vamos a hacer? Me dicen, pues lo primero que tienes que hacer es matricularte y estudiar humanidades, porque te acabas de jubilar hace un año, me has dicho. Yo me prejubilé desde 54 años en el año 2000, un jovenzuelo. Y me dijo, tienes que empezar humanidades, que te buscas un segundo ciclo, que tú que siendo ingeniero, ¡pah! Le dije que igual me parecía buena idea hacer mi tesis doctoral, si conseguía llegar a ella, sobre un tal don Carlos Espinosa de los Monteros y Ayerdi, militar de la vieja escuela, masón de la escuela de entonces y liberal empedernido el resto de su vida. Y entonces una servilleta que mantengo me dibujó las cosas que debía de ser los capítulos sobre la vida de una persona y me habló de una palabra muy rara que se llama prosopografía. O sea, tú no vas a hacer una biografía, tú lo que tienes que hacer es la vida. Perdón, otra vez. 4 nada más. Tú tienes que hacer la vida de este señor, pero dentro de su vida pública. O sea, si él era militar, pues su época de la academia, en qué guerras estuvo, si se casó, si se metió en política, etcétera, etcétera. Entonces lo tengo apuntado por él, en una servilleta de allí de Oliver. Le seguí la idea y entonces me matriculé al año siguiente, o a los 2 años, aprovechando que mi hijo el menor se me había matriculado en Ingeniería Informática en la Universidad Europea. Yo me matriculé en el segundo ciclo de Humanidades, itinerario de Historia. Éramos 10 alumnos, de los cuales 9 eran mujeres y el 10º era yo. Entre otras, tenía de compañera a Irene Villa, ¿te acuerdas? Que aparcaba justo en la entrada de donde no se podía aparcar para llegar hasta la clase. Y allí tuve de profesor a este señor, a don Manuel Morán, el cual me empezó a ordenar la cabeza. Yo en la cabeza tenía metida la historia por todos lados, la sigo teniendo, pero ya un poco más ordenado. Cambié mis entusiasmos del siglo XVIII por el siglo XIX, que es la época que más le gusta a Manolo, pero ¿qué le vamos a hacer? Nadie se ha enfadado. Terminé y al cabo de los 2 años dije, ya jubilado, voy a hacer el DEA, el diploma de estudios avanzados, que para obtenerlos tenías que hacer un curso presencial en una universidad. Yo la hice en la Pública de Navarra, porque me iba a Legardeta y de Legardeta cogía el coche. Pina estaba entonces en Bruselas, había dejado su coche en Legardeta y me iba a Pamplona, tal. Y un amigo que estaba el profesor allí, Paco Miranda, hoy cómo has venido, le digo, oye, he venido en avión. Y a la semana siguiente decía, ¿y hoy cómo has venido? En tren a Pamplona. ¿Por qué? Porque yo para el avión tenía los puntos de Iberia, de cuando yo estaba de activo en la antigua hidronáutica española, que Dios la mantenga muchos años, e Iberdrola. Luego tenía muchos puntos de viajar a América y entonces me los gasté pues en el doctorado. Llegaba yo allí, todos mucho más jóvenes que yo de avión.
saqué muy buenas notas en el curso ese presencial. Yo creo que fueron todas sobresalientes menos una, que fue un aprobado justo, el cual me causó estupor. Y gracias a un profesor del PNV no organicé un cirio, porque tenía que comentar, había una lista de 12 películas sobre historia, política, etcétera, y yo, como siempre, tengo que pisar charcos, elegí Raza, de don Francisco Franco Bamonde, el señor Andrade. Elegí Raza. Y tenía dos profesores. Uno era este señor, que era paisano de José Ramón, ya te diré cómo se llama. El hermano también estaba en la UNED en el País Vasco. Y después otro se llamaba Emilio Majuelo, que si lo sabía de extrema izquierda, él era más para allá todavía. Y claro, le hice un estudio sobre la película Raza, pero muy bueno el estudio, porque ya sabéis que de Raza hay dos películas. Una de los primeros de los 40 y otra del 55 o algo así. En la primera salen niños con el brazo en alto, etcétera, etcétera. El diálogo hablando de la guerra de Cuba es en contra de los Estados Unidos, pero en el año 54 ya había venido por aquí un tal Eisenhower, ya teníamos la manita de la ayuda americana. Oye, y sacaron una nueva versión cortando escenas y cambiando los diálogos. Ya no salía Estados Unidos en plan mal. Y entonces me puso un aprobado y me fui a ver a este. Me dijo, mira, Emilio, más vale que no vayas, ¿eh? Si tienes el aprobado, te aguantas. Y dice, vale. Y pasé el aprobado. Entonces yo, que soy muy radical en muchas cosas, aunque no lo parezca, me cambié de universidad. Me fui a la de La Rioja. Porque dije, mira, la Universidad Pública de Navarra es bilingüe. Tienen el euskera y el castellano. Y yo oí un día dirigirse a los alumnos en euskera al rector y dije, esta no es la mía. Y me fui a La Rioja, cuna del castellano. Y allí tenía a mi amigo José Luis Gómez Urdáñez, un tío fabuloso, gran profesor, mejor amigo todavía, que fue mi director de tesis. Con él hice el trabajo de investigación o antigua tesina sobre un antepasado de Angelines, aquí presente, que fue el que compró Legardeta como bien desamortizado de la iglesia de Irache. Y el Vaticano le condenó a la excomunión porque había comprado un bien de la iglesia, aunque luego le perdonaron, porque tenía amigos hasta en el infierno, don Tomás el Bueno. Y me fui a La Rioja. Allí escribí mi tesina, yendo a archivos en Estella fundamentalmente, en Pamplona, los archivos reales de Navarra, los archivos diocesanos, con la microfilmación de todos los libros de iglesia, menos 2 que habían desaparecido. Estaban microfilmados porque había una empresa que era de los adventistas del séptimo día o testigos de Jehová. No, los mormones. Los mormones. Los mormones que han microfilmado en todo el mundo. Exacto. Y en España, pues iban a las iglesias, al obispado. En España, donde no microfilmaron, creo que fue en la diócesis de Cuenca. Inicialmente la iglesia no les dejó porque ellos lo hacen para rebautizar a su antepasado. Sí. La iglesia católica dijo Que eso no. Nada. Lo hicieron en todo el mundo, pero al final, aquí lo que hicieron fue el Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, todos los expedientes de órdenes militares que estaban. Sí. Y algunas otras cosas. Pero después ya les han permitido. Pero el más reacio de todos era Monseñor Guerra Campos, obispo de Cuenca, según dijeron. Oye, pues ahí conseguí muchísima información, lo cual, pues, también de los Agaseta de Lurdoz, cosa de la familia. Ya sabéis que don Carlos, nuestro bisabuelo, no tuvo una orden de caballería, mientras que sus 6 hijos varones fueron todos de la orden de Calatrava, y algunos siguientes, como Carlos, nuestro hermano, y servidora. ¿Por qué no pudo don Carlos? Porque tenía 3
apellidos perfectos. Pero el cuarto era de un afrancesado que fue condenado en el año 15, después de la Guerra de Independencia, a la deportación de los lugares reales de España. Y entonces se fue a Bilbao a vivir. Tuvo una hija en Vitoria que luego se casó con el bisabuelo, por eso esa Gaseta de Lourdes. Y este señor luego ya le perdonaron, pero fue el encargado de los bienes de la desamortización civil y eclesiástica en Navarra. O sea que era... ¿Y cómo se llamaba este señor? También me acordaré, como el del profesor amigo de este. Bueno, pues como tenía el cuarto apellido, que no era noble, que además había sido un emigrante francés de mediados del 18, que las Cortes de Navarra, a mediados del siglo XVIII, aprobaron su naturaleza navarra. Él era de un pueblo del Bearn que se llamaba Sauveteur de Bearn, Salvatierra del Bearn, pueblo precioso. Total que me encantaba ir a la Universidad de La Rioja. Desde Estella, estaba a 40 kilómetros. Allí, como yo era el más mayor de todos, todos eran, pues como mucho tenían 64 años. Ya tenía bastantes más. Pues me tuteaba con ellos, porque algunos de ellos consideraban que yo era del gremio, cosa que no lo era, yo era un alumno. Y así me entrevistaron un día en el Correo Español del Pueblo Vasco, la edición de Logroño, porque era el más viejo de la universidad. Y me preguntaron, ¿qué recomienda usted a los jubilados? Hombre, ahí viene mi sobrina y ahijada. Bienvenida. ¿Qué recomienda usted a los jubilados? Le digo, que no se estén quietos, que hagan lo que sea, pero la cabeza la tienen que tener siempre en movimiento. Oye, y así lo llevé a cabo con José Luis, se hizo del foro, viajamos a Italia, viajamos a Polonia, un gran tipo, íntimo amigo mío. Falleció hace 2 años, de repente, después de una intervención quirúrgica. Bueno, pues preparo mi tesis doctoral, que ya llevaba yo acumulando documentos de hacía mucho tiempo, no solamente del archivo de la familia, sino cuando iba a París, me iba a Vincennes, o me iba al archivo de la francmasonería, que también estaba allí, y me decían en la calle Richelieu, hasta las 10 no vienen encargado del archivo de la masonería, ¿eh? A las 10 podrá preguntarle usted lo que quiera. Yo decía, sí, señor, y ahí estamos ya René y yo, cruzados de brazos, hasta las 10 de la mañana, que venía el encargado del archivo, de los masones. El archivo de Francia, ¿eh? Terminé la tesis doctoral, me la aprobó José Luis, y entonces fui a examinarme con el tribunal. Ya era menos dura que antes, puesto que el tribunal eran 3 catedráticos, no 5, cuando yo me examiné. Lo presidió un buen amigo, Martínez de Pisón, José, que había sido rector de la universidad, con los que yo me tuteaba, siendo yo alumno. No permitieron que fuera, porque ya estaba súper jubilado, nuestro amigo Gil Novales, don Alberto, y entonces trajeron a uno del catedrático de Historia de la Economía de Oviedo, o Campos se llamaba, y Jean René Aimés, que era íntimo amigo también. De Jean René me acuerdo los veranos que me iba 2 días a su casa a Arcachón y nos poníamos de ostras ciego. Bueno, pues me examiné y me dijo José Luis, tú tranquilo, porque el que más sabe de la tesis eres tú. Por mucho que digan que se la han estudiado, pues para eso les han mandado un ejemplar a cada uno. Y así fue. Jean René, muy picajoso francés, de vez en cuando, algunos testigos hay por aquí de la lectura. Pero luego de reunirse el triunvirato, nos llaman a José Luis y a mí, al tribunal, y muy pronto lo dicen. Por unanimidad, este tribunal le ha aprobado con sobresaliente. Y además, vamos, no tengo abuela, ¿eh? De las 2 que he tenido, una no la conocí, que murió el año 27, y la otra, como no hay ninguno por aquí
de los azules no ejerció en la vida. Por lo tanto, todo me lo tengo que decir yo. Total que y el presidente del tribunal, Martínez de Pisón, dijo, y además proponemos al rectorado el cum laude. Y yo me quedé, ya que realmente iba a aprobar. Y fíjate, oye, y tengo la carta mandada diciendo que es sobresaliente y a propuesta del tribunal cum laude. O sea que, solamente hay otro Espinosa de los Monteros, que es otra, que tiene la tesis, pero yo no sé si es de historia. Me parece que es de ciencias sociales, que es Leticia Espinosa de los Monteros, que la aprobó hace 3 años o algo así, que era sobre los discursos del rey Felipe VI, no del V, del VI, los discursos de la, ¿cómo se llama? El 6 de enero, que es la Pascua Militar, que es hecha un discurso hablando del ejército, es la máxima fiesta militar en España. Las otras fiestas son de los armas y cuerpos, lo cual pues me congratulo. Total, que yo ya tenía mi tesis doctoral aprobada con don Carlos, aquí. No era muy gorda, pero era muy sustanciosa. Y entonces, pues, dije, oye, a lo mejor un día, incluso el foro, que soy el presidente y mando, pues me la puede dictar. Y al cabo de los años, porque yo creo que la tesis doctoral fue en el año 14, me parece. Ya este año, pues ha salido la edición, un poco resumida, pero con una gran parte de documentación de la que yo tengo y de la que he conseguido. Y empiezo por los Espinosa de los Monteros. Aunque hay aquí 2 hijos de don Javier y primos de don Carlos, digo que empiezo con Pegalajar, lugar de origen de nuestros Espinosas, Jaén. Si estuviera Carlos, le hubiera dicho mentira, eso de Pegalajar es mentira, no es verdad. En cada espinosada, que es cuando nos reunimos cada 4 o 5 años o 6, yo salgo Pegalajar y él dice, el padre Abraham, como le llamamos a algunos, porque es el jefe de la tribu, dice, eso es mentira, José María, eso es mentira. Bueno, pues vale. Y empieza a contar nuestro primer militar, porque ha habido hasta nuestra generación militares en todas las generaciones, en todas. Y en la generación nuestra estaba un tío tuyo, José Luis, que llegó a comandante de infantería en el regimiento Saboya de Madrid. Y además de nuestra generación estaba Alfredo Espinosa Monteros, que se ha retirado ha pasado a la reserva, me has dicho, a la reserva de coronel de caballería, hijo del tío Hernando, y Rodrigo, el cual me levantó la excomunión, y ahora os diré por qué, que llegó a ser, yo creo que suboficial mayor de algún regimiento, algo así, de los del Talarn. En todas las generaciones. Don Javier Espinosa de los Monteros y Herreros de Tejada era del arma de ingenieros. El tío Hernando, de caballería. El tío Juan, que tuvo una vida muy corta como militar, puesto que se casó con una de Guecho y consideró que podía colgar los hábitos, y de teniente de navío se retiró. Era de la Marina. ¿Y quién más había? Y el tío Gonzalo, artillero. Bueno, pues empiezo a hablar, ya lo veréis, de la vida de don Gregorio Espinosa de los Monteros y Guzmán, que fue el primer uniformado que conocemos en la familia, aunque su padre en los papeles dice que era militar, y el abuelo también, que son de finales del 17, 1600 y pico. Pero todavía no he conseguido un papel donde digan que eran abanderados del Tercio Viejo de Jaén, por ejemplo. Pues no. Este señor, como buen militar del siglo XVIII, se casó de 50 años. Y la mujer era una segundona y, por lo tanto, daba igual la edad. Estaba ya cerca de los 30. ¡Qué barbaridad!
Curiosamente, hay algún libro que ha estudiado los matrimonios de los militares de carrera en el siglo XVIII y ahí te vienen especificados, Andújar y algún otro. Este se casa, había estado primero como dragón del regimiento de Mérida, como se apuntó a las guerras de Italia, y aparece ya en una revisión en Gerona en 1730 y tantos, como dragón del regimiento de Mérida, que lo acababan de levantar. Duró poco. Este señor está como Gregorio Guzmán, puesto que los voluntarios solían poner, no sé por qué razón, algún historiador lo ha dicho, el apellido de la madre. Se va a Italia, se chupa todas las guerras de Italia de la Farnesio, todas, y estando allí decide que se va a ir a la compañía italiana de guardias reales, para lo cual pues tenía que tener un pedigrí, y entonces le escribe a su hermano, el mayor de la familia, a Pegadajar, diciéndole que le mande papeles y cosas. Y entonces el estudio que tenemos de los Espinosa de los Monteros, que es un libro casi, es una copia notarial de lo que se supone que es el original, que no sé quién lo tiene, debe ser de los de Sevilla, si es que lo permanece todavía. Vuelve a España y entonces era una persona inquieta, y eso que ya era mayor, pues, con 50 años, el casarse, está en el Peñón de Vélez de la Gomera, arreglando el castillo que había allí, en Melilla y en Ceuta, porque venían los moros, como eran ingenieros militares, pero con destino civil, él murió de teniente coronel del ejército e ingeniero en segunda. El grado más bajo del cuerpo de ingenieros era el de delineante. Había ingeniero en segunda, ingeniero en primera, en segunda y no sé cuál. Y en su vida militar estaba a las órdenes de un señor muy conocido de todos que se llamaba Sabatini, que lo corredor aquí en Madrid por unos jardines y otra serie de cosas. Pues ese era su jefe. El tío, pues, está en el arreglo del Camino Real de Madrid a La Coruña, lo que ahora es la 6, en Canal de Castilla, que trabajaron los ingenieros militares en el diseño y la ejecución de las obras, en un cuartel de caballería en Santiago Compostela, sitio que conocía él por su mujer, porque aunque era hija de alaveses de la Llanada, la Yerbi, era de este sitio, de Santiago Compostela. Y también, curiosamente, le mandan a arreglar un puesto de una batería de costa en la desembocadura del Ferrol, que al igual que el destino siguiente, que fue en Lastres, había que arreglar eso porque igual venía una nueva guerra con Inglaterra, según dicen en los papeles. Curiosamente, levantaron años antes a arreglarlo. En Lastres, pueblo precioso, hemos estado. Allí nació su hijo Carlos, el del libro. ¿Por qué le pusieron Carlos? En la familia no había ningún Carlos. Su hermano mayor se llamaba Manuel y tenía una hermana, María, pero Carlos no, según cuentan, en homenaje al rey. Este nació en 1775, en pleno reinado de Carlos III. Oye, y a partir de ese momento, los Carlos han proliferado en la familia hasta más allá de nosotros. Se casa, tiene estos hijos. Manuel sabemos porque fue padrino del bautizo de Carlos ayer. Y María nos ha llegado gracias a Roberto, marido de María Eugenia, que descubrió, rebuscando en los libros y en las colecciones de periódicos que tenía de la época, tal, que Jovellanos, y en uno de sus diarios, habla, día no sé cuántos, he conocido a María Espinosa, mujer de un granadero, de teniente de granaderos, Salgado,
e hija de un militar de ingenieros. Joder, verde y con asas tenía que ser esta una hermana. No he conocido más familia de don Carlos. Evidentemente, el padre, Gregorio, le destinan a donde se necesitaba, a la isla. ¿Sabéis qué es la isla? La de San Fernando de ahora, que todo era la isla nada más. Que los terrenos eran propiedad de no sé qué duques y marqueses, tal, con los cuales se enemistó, puesto que tenía que construir una ciudad militar en la isla. A los 3 años de estar allí, muere y le entierran en San Fernando. No he localizado ningún papel de su fallecimiento. Don Carlos tenía 3 añitos cuando se quedó su padre. Vuelve el tío a La Coruña, se supone, perdón, a La Coruña no, a Santiago, se supone, y según he leído en algún sitio, pero sin probanza ninguna, la familia Laci, aparte de una calle en Madrid, a la de Atocha, pues el general Laci, pues lo fusilaron en el fosos del castillo de Belver de Mallorca. Fue detenido, ¿quién fue? Martínez, no, Girón. El capitán general de Cataluña le detuvo por intentar hacer un putsch contra Fernando VII, como los liberales, como el amigo Díaz Porlier, que luego saldrá. Pero no quiere que haya levantamiento militar y entonces lo manda a Mallorca para que allí se las apañen, y se las apañaron fusilándolo. Nuestro querido Carlos ingresa con 14 años, se había quedado sin padre con 3, o sea, a los 11 años ya le mandan a Segovia. No sé si habéis leído un libro, es muy interesante, porque yo creo que en parte la historia de un personaje fue el general Negrete, realista español, de la época de Nueva España, la independencia de México. Este habla de un señor, de un pobre chaval, de familia hidalga, de la Nestosa, Vizcaya, que era un pueblín de nada, pero era cruce de caminos reales. Y tenía, según dice el libro 5 tiendas de tejidos. Y en un pueblo que tenía 100 y pico habitantes, ¿por qué? Puesto que era un camino real del Valle de Carranza hacia Bilbao y el de Burgos hacia Laredo. Este señor decide que su hijo tiene que ir a Vergara a estudiar, como nuestro bisabuelo. Cuenta las aventuras desde la Nestosa hasta Laredo, en navero cogen un barco costero, de allí desembarcan, se van a Durango y de Durango en una calesa se van a Vergara y ahí ingresan en el colegio de nobles de Vergara. Aprueba y ya ingresa en artillería y se va a Segovia el chaval. La misma historia que don Carlos. Don Carlos se pasa allí sus 4 añitos, número 1 de su promoción, número 1. Íntimo amigo de uno que fue de la anterior promoción, os va a sonar a vosotras dos, Osma. El coronel Joaquín de Osma, padrino de su hijo Joaquín, que era coronel de artillería un poco mayor de nuestro Carlos. Sale de la academia con el número 1 de subteniente y ya estábamos en guerra de la convención. Le mandan a Pamplona, que es donde estaba el regimiento número de artillería. La artillería no tenía regimientos al uso como ahora, el del número 14 de artillería ligera o de montaña, ¿no? Entonces España está dividido en 4 o 5, según la época, circunscripciones, en donde te destinaban a una y de esa te mandaban como artillero a acompañar a los infantes de tal sitio o a la guerra de la Convención. Y estuvo en la guerra de la Convención contra los franceses. Termina la guerra de la Convención, larga siendo ya teniente, y le destinan a otra guerra que iba a empezar, la de Portugal, una llamada de las Naranjas. Ahí ya, pues después de la guerra, pues capitán. ¿Y dónde le mandan? Tomar nota, a Menorca, en artillería de costa.
Porque en Menorca había sido durante 40 y tantos o 50 años posesión británica. Y hacía 30 o 40 años que con la ayuda de Francia habíamos recuperado Menorca, Gibraltar no, pero posesiones en América también. Por lo tanto, había una base masónica en Menorca. Llega ya el 2 de mayo, es el levantamiento del pueblo español, pero que eran 4 gatos. Pues la población de España eran 90% analfabetos y tenía 10 millones de habitantes. O sea que el levantamiento, como el motín de Aranjuez, el motín de Aranjuez no fue el pueblo, eran todos los sirvientes de los empleados de la Casa Real y de los marqueses y condes y duques que servían a la Casa Real, que tenían sus casas palacios en Aranjuez. Y entonces se levantaron contra Godoy, el pueblo de Aranjuez, coño, todos los choferes, conductores de calesas, etc. En el 8, un poquito antes. Este está en Menorca y entonces el general jefe de la guarnición de Gerona, un tal Álvarez de Castro, le reclama como artillero, debía ser un buen artillero este. Llega a Gerona y de ahí le destina como jefe de la artillería de la defensa de la ciudadela de Rosas y del castillo de la Santísima Trinidad. No se ha visto en Rosas, pero en Rosas es una bahía, en mitad de la bahía, en la arena de la playa. Entonces, ahora ya hay un paso marítimo, está la ciudadela, y aquí, mirando hacia el norte, en lo alto de la montaña, hay un castillo que es el de la Santísima Trinidad, que está guarnecido por tropas regulares. Le destinan allí. Ya estaba en su tercera guerra. Pero este aquí que tuvo gente, porque los barcos ingleses estaban en la bahía bombardeando a los franceses, que no eran franceses, eran italianos. Eran del norte de Italia, que servían en el ejército francés como franceses, pero eran regimiento italiano. Igual que el 2 de mayo. El 2 de mayo en Madrid siempre han dicho contra Daoiz y Velar de los franceses. No, señor. El primer batallón que llegó a luchar contra Daoiz y Velar del teniente Ruiz era de italianos, que desde San Bernardo, un poco más fuera, bajaron al cuartel de Monteleón a luchar contra el rey. Y eran italianos, que luego fueron hechos prisioneros en Bailén. Una anotación. Que la historia, cuando uno dice una cosa, el siguiente historiador la copa, el otro la copia, y al final pues tenemos pues una historia de la guerra peninsular sin pies ni cabeza de los ingleses, porque copiaron a un tal Napier y cosas de esas. Fue el primero. Bueno, pues estamos ya en la ciudadela. La ciudadela era un sitio de defensa, no era un castillo, era una ciudadela con edificios por dentro, etcétera. Tenía una guarnición, cuando capituló, de 2.500 soldados, entre los cuales estaban unidades del regimiento de Ultonia. El regimiento Ultonia era uno de los 3 o 4, que eran 4 regimientos de irlandeses en España. No de irlandeses, porque los soldados eran españoles, pero los oficiales eran... De ahí salen el general Orá, el O'Donnell, el Kindelan y el O'Daly. O'Daly era teniente coronel del regimiento tal y es el defensor de la ciudadela Rosa. Y era el jefe de Don Carlos. Después de mes y medio de bombardeos continuos, réplicas, tal, capitulan. Y entonces le toca, como digo yo, hacer un viaje turístico por los penales y castillos franceses a Don Carlos. Con perdón por las señoras presentes, era un culo inquieto. Le llevan andando, porque claro, tenían que ir andando, hasta Périgueux. Périgueux era el centro de clasificación de los prisioneros.
que estaba, si oís el mapa de Francia, Burdeos a la derecha. Ahí está Périgueux. Y era el centro de toda la vida y siguió siendo centro de clasificación de los presos militares. De Périgueux le mandan a Mâcon o Masson, del cual se escapa. Le detienen en el Pirineo francés cuando ya le faltaba poco para pasar al otro lado. Le detienen. Bueno, como nos ha portado muy mal, le mandamos al norte, a Arras, y está en Arras. De ahí se escapa otra vez. Hasta 4 veces se escapó. Y entonces ya, como era un cenutrio muy malo para los franceses, le meten en el castillo de Joux. El castillo de Joux es Besançon, el Jura francés y una montaña aquí. En lo alto hay un castillo, que era un penal donde iban los prisioneros de los franceses que tenían un cierto prestigio por lo que fuera. Justo antes de Don Carlos había estado prisionero uno de los independentistas negros de Haití, de la República de Haití, que fue hecho prisionero por las tropas napoleónicas y ¡chas!, lo mandaron a Joux. Pues va y Don Carlos se escapa también de Joux. El cómo no se sabe. No le ayudó nadie que sepamos, porque la masonería en Francia no reconoce a nadie español ni un libro que indique que Riego, Evaristo San Miguel, Espinosa Monteros u otro se habían hecho masones mientras estaban presos en Francia. No, eso lo debió decir alguien y no. El único sitio que dice es en un libro sobre la masonería de un tal Maréchal francés, que está en el edificio Mitterrand de la Biblioteca Francesa, están los libros esos, de ahí los saqué yo, en el cual indican que en Besançon había 2 logias masónicas. Acordaros, 2 logias masónicas, una de civiles y otra exclusivamente de militares, que formaban parte del 4º Regimiento de Artillería a Caballo, que habían ayudado a un tal Ordovás a escaparse. Pero es la única mención, ni en los archivos de la francmasonería de Richelieu, ni ahí, ni en ningún lado, mencionan el contagio. Por eso digo que Don Carlos igual vería ya contagiado de Menorca, de cuando yo estaba ahí. Eso lo tenéis todo en el libro. ¿Verdad que lo vais a leer? Gracias. Esta última vez que se escapa, quema todos sus papeles, porque entonces el oficial llevaba su historial debajo del brazo, en una carpeta, que es el que cuando llevaba un destino lo presentaba, ¿sabes?, con su hoja de servicios, los ascensos, y entonces lo quema, porque dijo él posteriormente que era para que no le reconocieran los franceses y le cogían como oficial y poder ir a un sitio de soldados, porque allí era más fácil escaparse todavía. Él como oficial ya se había escapado. Y entonces fue a Lille, que entonces hacía ya fronteras con las tropas prusianas que ya estaban acercándose. Se escapó, fue a las tropas prusianas, no sé por qué, pero como le daba mucho al pico, le consiguió que le llevaran por el Canal de la Mancha a Portsmouth. Y de Portsmouth, con diferentes prisioneros de marca, como decían los franceses, pasaran en barco a Pasajes. Él, como artillero, pues no se puede ir a un regimiento carabinero. Él se fue a Pamplona, donde estaba el regimiento de artillería que a él le correspondía. Y ahí empieza su problema. Llega el tío a Pamplona, reclama los saberes desde que fue hecho prisionero como capitán, le reconocen el ascenso a teniente coronel y le pagan los saberes. Y en ese entreacto, el tío ya tenía
¿cuántos años tenía? 38, 39. Se encuentra con una chavala de 16 años. ¡Guau! Nuestra antepasada, doña Javiera Azcona y Ramírez de Arellano. 16 añitos y el otro 38, 22 años se llevaban. Los artilleros de la plaza, amigos de él, incluso a un antiguo compañero de la academia como Osma, pues le ayudan a que la novia o la pareja se escape de su casa. ¿Quién era esta señora, cuarta abuela nuestra? Doña Javiera Azcona y Ramírez de Llano era hija de don Francisco Vicente Azcona y Sarasa. Acordaros del tema de Sarasa, que tiene muchas acepciones. Este señor era el patrimonial de su majestad en las Cortes de Navarra, concretamente en el Tribunal de Contos. Era el que, teóricamente, tenía que vigilar las posesiones reales que había en Navarra, en el reino de Navarra, porque Navarra era un reino y tenía sus propias leyes y todo, y había un virrey ahí. Bueno, pues esta, además de eso, tenía un tío suyo, Beremundo Ramírez de Arellano, que sale también en el libro, que fue brigadier y había sido capitán de caballos coraza. ¿En dónde? Pues donde había un virrey navarro, Ezpeleta, Nueva Granada, la Colombia de hoy. Además, también tenía de la iglesia. El obispo de Gerona en 1808, que murió de tristeza, según dicen, era don Agapito Ramírez de Arellano, tío también de la madre. O sea que tenía un general de los cuerpos de carabineros, que eran la élite, que había existido en América. Cuando la guerra de la Convención levanta él y un mencos, 2 regimientos de caballería, pero como llega la paz de Basilea, pues devuelven a los soldados que se van a puta y a los oficiales que ya estaban elegidos a su casa. Entonces era una chica de alta alcurnia, más era la hija mayor de don Francisco Vicente Azcona y Sarasa. Lo de Sarasa lo digo porque a mí me contó mi padre, que tenía mucha relación con el bisabuelo, se iban juntos a pasear con 14, 15 años al retiro, don Carlos y él, que un día iba en tren y un pasajero del mismo departamento le dije: mi general, ¿usted por qué es Sarasa? Y don Carlos con su barba: por parte de madre, porque se llamaba, era por parte de la madre, de Espinosa de los Monteros, pero el Azcona, que era de su apellido Sarasa, que en el castellano normal ya sabéis lo que quiere decir, ¿verdad? Así contestó don Carlos. Don Carlos el joven. Yo al otro le llamo don Carlos el mayor. Está allí, le escribe una carta al rey Fernando VII, la hija, tengo yo una copia de ella. Los militares artilleros firman un documento, todos los oficiales, que transmiten al jefe de la artillería, creo que era García Loigorri, me suena que fuera. García Loigorri, de artillería en Madrid, el cual no lo tramita, pero les manda un chorreo por escrito diciéndole que lo que han hecho es causa de rebelión o de algo por el estilo, de rebelión. Total, que se echan para atrás, pero ya se había organizado el follón. Don Francisco Vicente no puede recuperar a su hija porque está en un convento. Y un convento es tierra sagrada. Y como estamos en el antiguo régimen en Navarra, ¡ja!, los enviados del virrey no podían entrar en territorio sagrado. Total, que por fin Fernando VII le contesta a doña Javiera que autoriza el matrimonio por su honor. Se casan un día igual que San Isidro, un 15 de mayo, y el 16 de junio nace su primer hijo, del mismo año. Que no es nuestro antepasado, que es el de los sevillanos.
el Joaquín Espinosa de los Monteros y Azcona, no, y Azcona, que era el hijo mayor, que su única hija Carlota fue la que se fue a Sevilla y se casó con un halcón. ¿Qué le vamos a hacer? Y su padrino, yo intentando averiguar por qué se llamaba Joaquín, porque no había ningún Joaquín en la familia, excepto ahora, con Rodríguez Babé, Joaquín, el hermano de Charete. Pero bueno, de aquella época. Y entonces veo que en las actas de bautismo pone padrino Joaquín de Osma, coronel de artillería. Digo, pues ya está, el padrino le pone el nombre porque les había ayudado mucho. Le destinan entonces, ya casado, oye, con un hijo que había nacido en el 16, ya le destinan a La Coruña. Se va a Coruña con su madre, supongo que igual vivía todavía, era gallega, de Santiago. Está en La Coruña. Él se mete en una logia masónica que era, no recuerdo, está el nombre aquí, no recuerdo, pero se sale de esa logia puesto que había mucho chivato de Fernando VII. Igual los masones militares ya estaban tocándose la ropa porque Porlier la habían pasado por la piedra, Lacy la había pasado por la piedra, Villalba la había pasado por la piedra y otros militares. Juan Manjalen también habían dado tumbos por ahí con la Inquisición, los penales tal. Y entonces él, a imagen y semejanza de los artilleros de Besançon, crea una logia que se llama de los Amigos del Orden. Don Carlos aparece como Diocles, era su nombre. Y como grado 15, no sé si es mucho o es poco, debe ser por la mitad, ¿verdad? Por la mitad. Eran 7 artilleros. Había 2 tenientes coroneles, varios capitanes y un teniente, todos de artillería, exclusivamente. Con lo cual, oye, eran todos muy conocidos entre ellos, no se suponía que no iba a haber chivatazos. Entonces llega el año 20. Hay un tío, un tal Riego, que se levanta de cabecera de San Juan. No triunfa el levantamiento en ningún lado, menos en La Coruña. El 30 de enero, el 31 de enero, algo así. El cual, don Carlos y sus artilleros, y alguno más que se había apuntado, se presentan en el gobierno militar y estaba allí el general Venegas. Le detienen y uno de los 2 diálogos que hay escritos entre don Carlos y el general Venegas luego fue virrey de México, de Nueva España, o sea que era un espadón. Pues parece ser que un ayudante del general Venegas baila el sable y le quiere atizar a don Carlos. Y hay un teniente coronel como él de artillería que le para el brazo. Venegas le dice: si ustedes han perdido, fíjese en el balcón. Ese es el pueblo que se ha levantado con usted. Y debe haber 4 gatos de La Coruña ahí gritando. Pero ahora viene una de las cosas que más me ha impresionado a mí en mi vida de amante de la historia. Como en muchas casas había, en la de Ángel también, y en la mía, una historia de España de 30 y tantos volúmenes. El de Fernando VII creo que era por Artola el que lo dirigió, el volumen ese. Y ponía del levantamiento de La Coruña, y mi padre lo tenía subrayado a lápiz, que don Carlos se dirigió a la maestranza de artillería, tomó armas y las repartió entre el pueblo que le acompañaba. Y yo dije, coño, yo ya sabía lo que era la Guerra Civil Española, pero leer eso de don Carlos, un antepasado nuestro repartiendo armas, pues sí. Él era el segundo jefe de la maestranza de artillería, se había ido con los que le habían acompañado a tomar el gobierno militar y repartió armas. Pero don Carlos, según dicen los estudiosos, entre otro Balín, que es un gran escritor gallego sobre la masonería,
hace un perfil de don Carlos muy bueno. Hay otro que se llama Urteaga o algo parecido, que era un capitán destinado entonces allí en La Coruña, que también escribe los sucesos en La Coruña. Pero había otro, también era masón, que era un coronel de infantería, Álvarez. Don Carlos, que era el que había levantado La Coruña y tal, este se presentó luego y le cedió el mando. ¿Por qué? Porque don Carlos, según dice Balín, era una persona no apegada a nombramientos ni a la vida de casa. Era un combatiente. Se forman dos columnas de los liberales y el general San Paul, que es el que está en Santiago de Compostela, sale corriendo. Y en Padornelo, las dos columnas, la de don Carlos y la del otro coronel, confluyen, y a mí me recuerda lo que pasa con los chuletas, que se adelantan los absolutistas, que todavía de Fernando VII estaban al final, camino de Castilla, al final del pueblo de Padornelo, y los liberales de estos dos coroneles, de teniente coronel y coronel, estaban al principio. Pero resulta que el otro, ese soy yo, pero ahí, pues se adelanta, y uno de los tiradores de un regimiento que había salido de Santiago, a las órdenes de un marqués que se llama San Paul, le pega un tiro y lo mata. Y entonces la Junta Liberal de Galicia nombra jefe de las tropas gallegas a Espinosa de los Monteros, el cual no continúa la persecución del ejército de San Paul, del militar absolutista, porque era internarse en Castilla, supongo que sería en el Bierzo, y no tenían autorización de la Junta para hacer eso. Entonces se vuelve. Empieza ya la vida de los liberales, ya se había levantado todas las guarniciones españolas, y él pues organiza el sepelio famoso de Díaz Porlier. El sepelio famoso pues fue pues un acto civil como lo de Pedro Sánchez, un funeral civil con hachones y toda la historia y unos arcos a nuestro héroe Díaz Porlier, etcétera, etcétera. El pobre pues estaba en el sitio equivocado y entonces le destinan, le ascienden ya a mariscal de campo, que es lo que ahora es general de división, pero ahora también está general de brigada, que entonces era brigadier, pero brigadier era un pelín menos que generalato. También decían que era un coronel especial. Le destinan a Amposta, a Tortosa. Llega allí, no llega allí, porque le cambian el destino y le mandan de capitán general a Castilla la Vieja, Valladolid. Ahí tiene un contacto porque se hace miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valladolid. Bien. Sigue el trienio constitucional, año 20 finales, año 21, y en diferentes destinos, siempre por la zona. Y llega el año 22 y los realistas se habían levantado en armas. Unos porque sí y otros a las órdenes de la SER de Urgel. Entre otros, un vizcaíno que conoce mucho José Ramón, que se llamaba Fernando Zavala, con el cual don Carlos se las vio y deseó. Don Carlos no era un general al uso. Don Carlos sacaba el sable y cargaba contra el enemigo, como él lo había hecho antes. Y el tío tiene un hecho, que hay un cura que habla sobre el levantamiento en Navarra de los realistas, el abate y no sé cuántos, que explica
una acción más allá de Puello, no sé si es Garisoay, no me suena que es ese, en el cual, gracias al brioso caballo que llevaba don Carlos, saltó una acequia o zanja, y el lancero realista que le seguía no le pudo ensartar. O sea que se las vio y se las deseó alguna vez. Bueno, sigue la guerra realista con el cabecilla navarro, que era Santos Ladrón, y a veces con la colaboración de Fernando Zavala, que era vizcaíno. Llegan combates en la zona de Tierra Estella, de Castillo, en el cual unos dicen que habían asesinado a unos prisioneros, los liberales, en Irache, otros que en Di Castillo. Total, que don Carlos sigue batallando en la zona centro Navarra y estos dos cabecillas toman Estella y rinden al coronel que mandaba la guarnición, que se llamaba Dos Pelos, que había sido un guerrillero muy famoso, era uno de los 4 ayudantes de Espoz y Mina en la guerra. Ya era coronel, le habían reconocido el título y era coronel del ejército constitucional. Se le hace prisionero y a 100 y pico soldados constitucionales. No había camiones, por lo tanto los llevan andando hacia Lizarraga. Lizarraga es un puerto que está lindando con la Barranca, la sierra extrema de Urbasa, se corta así donde dice Lizarraga, consiguen bajar la columna de prisioneros hacia Charri Aranaz, y entonces en el Charri Aranaz Santos Ladrón se escapa hacia el Pirineo, hacia Irurzun y el Pirineo, con los realistas navarros. Y se quedan nada más que los paisanos de José Ramón, vizcaínos y algún despistado alavés y algún despistado guipuzcoano, porque se iban a ir desde un descampado rodeado de un bosque, que llaman el bosque Belcha, no sé cuántos, el negro o algo así, por Lizarrusti a pasar a Guipúzcoa y de ahí a Vizcaya. Manda a descansar a los 102 que daban prisioneros, el resto se había escapado, porque claro, ¿quién custodia a 100 y pico tíos? Pues era diferente. Y en un momento dado, el don Fernando Zavala manda, debió de haber un medio levantamiento de los presos que estaban sentados, tal, y matan a los 100, a 100, 102 más Dos Pelos. Un cura de uno de los pueblos de la Barranca, no sé si Iturbetti o uno de esos, ha descubierto huesos en la zona esa, incluso botones también. Espinosa de los Monteros, entre otros el regimiento Alejandro I, que era un regimiento muy liberal, llega cuando ya los ha matado. Entonces don Carlos, cabreado, manda un mensajero a Pamplona, a la Ciudadela, diciendo: los fusiles, y a los 5 o 6 prisioneros realistas que había en la Ciudadela, los fusilan. Digamos que ahí empieza lo que luego fue la guerra carlista. Al mes y medio, a don Carlos le trasladan a Castilla la Vieja. Don Carlos era un general absolutamente liberal, absolutamente progresista. Ya veremos luego algunas cosas que hace él. Entonces llegan los levantamientos del cura Merino y de algún otro, que eran el cura Merino, era guerrillero, como sabéis, pero era apostólico, era realista. Luchó contra don Carlos y Castilla la Vieja en ese tinglao. El gobierno de la nación se va a Sevilla y en Sevilla declaran inepto a Fernando VII y que no podía reinar, y crean una regencia. Los apostólicos, con Carlos de España y algún realista más, van como el aceite,
y llegan a Cádiz. Van a llegar a Cádiz. Y entonces la regencia de Sevilla, de los liberales, dice que hay que trasladar a Fernando VII y a su familia a Cádiz, donde se van a refugiar ellos. Alcalá Galiano, ¿te suena? Sí. Pues Alcalá Galiano, en uno de sus libros, menciona cómo se creó la escolta para acompañar al rey. Que no fueron en barco por el Guadalquivir y de ahí a Cádiz. No, no. A pie y en calesa. La regencia dice a un general: usted, mire, no he traído uniforme. Usted, yo no puedo porque tengo estas obligaciones. Y al final, dice Alcalá Galiano, con estas palabras, se dirigieron a Carlos Espinosa, porque en aquella época cortaba el apellido, excepto en papeles muy oficiales, que eran Espinosa de los Monteros, y trataron a Carlos Espinosa. Y le dice: Espinosa, usted, el liberalismo le debe muchos favores, por lo tanto tome el mando. Y lo hizo. Lo hizo, cogió al rey, a la familia real, a los palafreneros, y con una escolta de caballería camino de Cádiz. Pero claro, don Carlos era un militar y además de academia. Vete a saber a la hora que en Segovia les levantaban a los cadetes. Y claro, al rey no se levantaría a las 6 de la mañana, excepto el padre, que seguro que iba a cazar, y el abuelo, los dos Carlos. Y entonces llegaba don Carlos, tocaba Diana y todos arriba. Y claro, el Fernando VII, unos cabreos bestiales, auténticos, lo dice la historia. Llega por fin a Cádiz y allí pues le ponen al mando de tropa a don Carlos. Ya habían llegado luego los franceses, habían vuelto a sitiar Cádiz. Y don Carlos, como era muy inquieto, y eso que ya tenía sus 40 años, sable en mano, dirige 2 salidas de Cádiz contra los franceses, por el puente de Zuazo, que era el único unión a la tierra que tenía Cádiz, con la isla y con ya el territorio. Y se enfrenta a estos, sable en mano, con la caballería. La caballería parte era de los voluntarios de Madrid, que ahora hay uno de recreación napoleónica. Pero claro, la cosa ya está. El ministro de la guerra de la regencia se pega un tiro, se suicida, y entonces deciden marcharse. ¿Y dónde van a ir? Pues a Gibraltar, que todavía sigue siendo inglesa. Total, que se van a Gibraltar. Entran ya. El Angulema es el que recibe en Sanlúcar, que es el cuadro famoso que hay recibiendo en Sanlúcar a Fernando VII. Se va a Gibraltar. Y de Gibraltar empieza su vida de exiliado. Casi 8 años. Fíjate lo que son, casi 8 años. Y teniendo hijos, Joaquín nació en el 16, luego tiene 7 años. Y nuestro Javier nació en el 19, luego tiene, ¿cuánto? 4 años. Y su mujer, que era una jovenchana, de 20 y tantos. Se va a Inglaterra y ahí se pasa 7 años como exiliado. Es incluido en una lista de liberales exiliados por Wellington. Wellington era un diputado en el Parlamento inglés liberal. Hay una lista, que le llaman la lista de Wellington, en la cual aparecen tal, fulano de tal, más 2 hijos, 420 guineas, y así. Y don Carlos aparece con 2 hijos. O sea que se dio de llevar a los 2 hijos, y doña Javiera igual estaba allí o no. Al final estuvo, ya veréis por qué. Durante ese tiempo, Espoz, después de pasar por Francia, Espoz-Mina, va a Inglaterra, y en Inglaterra consulta a cabecillas liberales, entre ellos don Carlos, ¿qué podemos hacer?
contra el absolutismo que hay en España, año 26, 27, y entonces manda una carta que localiza en los archivos, en la cual le pregunta 6 puntos o 5 puntos a Carlos Espinosa Boteros y a otros, como General Plasencia y algunos más, y civiles también, qué harían en el caso de una invasión de España por nosotros. Incluso, ¿qué pensaría usted de un arreglo con la corona portuguesa para crear el Estado de Iberia? Ahí ya se empezaba a decir, con los portugueses muy ingleses, vamos a unirnos con ellos. Don Carlos le contesta diciéndole, mi general, perdone usted que le mande tarde y mal la carta de respuesta, puesto que he tenido que esperar a alguien que pasara por ahí porque ando muy mal económicamente. No tenía ni para pagar un correo para mandar la carta. Fijaros, ese era don Carlos. Llega el año 30, Espoz pasa a Inglaterra, a Francia, y don Carlos tiene la alegría de tener su tercer hijo, engendrado en Inglaterra a finales del 29 y bautizado en el 30. Fue el único de sus hijos que no fue militar, era abogado del Ilustre Colegio de Madrid y se llamaba Carlos, como el abuelo, no como el padre. Estando allí, lo bautizan. No había iglesias católicas en Londres en el año 30 todavía. La iglesia católica estaba bajo la bota británica. En la iglesia del lector de Baviera, que era iglesia católica. Era como la embajada de Baviera allí. Y allí lo bautizan. Está los datos en inglés del bautismo y después por un traductor jurado en español. Don Carlos se va rápidamente a Francia y empieza un nuevo exilio. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el año 34 a finales. Se deja convencer por Espoz y Mina para invadir España. Espoz intenta cruzar el Bidasoa. Don Carlos, por la zona de los Alduides, en Valcarlos, intenta pasar a España. Y el general Plasencia, por la zona de Formigal, por ahí por el Pirineo Oscense. Plasencia no consigue. A don Carlos y a sus voluntarios teóricos, porque eran todos oficiales absolutistas franceses, le detiene la gendarmería y Espoz es el que consigue pasar a España. Pero Espoz hace un recorrido turístico por Guipúzcoa y parte de Navarra y vuelve a Francia. Y ahí se acabó la sonada del año 30 liberal. Don Carlos malvive, vuelve otra vez a Périgueux, le detienen y le llevan al donde había pasado él en el año 8. Escribe cartas al prefecto de policía, cosas que he encontrado en Mont-de-Marsan en los archivos, y en uno de ellos promete que no se va a escapar y que le deje salir, puesto que la temperatura y el clima de Périgueux y de sus alrededores en Burdeos le iba mal para su salud. Le consiguen enviar a Bayona, lo cual tampoco debía ser buena la temperatura allí, excepto en los veranos. Se va a Bayona y ahí que vivía en la casa de una señora que alquilaba habitaciones. Y ahí aparecen sus 2 hijos mayores y la mujer en un momento dado, la cual ha debido de ir, supongo, a Pamplona a coger algo de lo que le tocaba. Porque el padre vivía y la había desheredado. Porque en Navarra, incluso ahora, tú puedes poner el 100% a quien te dé la gana. Por ejemplo, las hermanitas de los pobres. Ahora, en el año 2026, no es un tercio y un tercio de la legítima. No. 100% para quien quieras. Y en aquella época que era puro antiguo régimen, más todavía. Entonces vuelven a España,
Los chavales ya eran pelín mayores, en el año 30, uno ya tenía 12 años y el otro tenía 10 años. Ingresan en la milicia nacional. Ya eran gobiernos en los últimos años de Fernando VII, ya eran más abiertos. Por ejemplo, ahí ya, tú que sabes mucho de Javier de Burgos, había vuelto a España Javier en el año 30, ¿verdad? Y Javier de Burgos había sido un grandísimo afrancesado, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue el que dividió España en provincias un par de años después. O sea que los afrancesados también ya. El rey Fernando VII da amnistías e indultos y en una de ellas pone en el último punto: queda excluido personalmente el jefe de la escolta que me llevó de Sevilla a Cádiz. No decía el nombre, pero decía quién era. Por lo tanto, don Carlos siguió en Francia, cuando ya habían vuelto muchos. Habían vuelto hasta los ayacuchos, fijaros. ¿Eh? Claro, sí, no te quepa duda. Total, que él, hasta que no muere Fernando VII y ya está doña Cristina, no vuelve a España. Y pasa por Vitoria. Y en Vitoria le hacen un juicio para ver quién era, con qué había estado, etcétera. Sale todo aprobado y ya se integra en la milicia gubernativa. Empiezan ya los apostólicos ya como carlistas a partir del 33 y don Carlos con los liberales, para eso era liberal. Y era mayorcito don Carlos. Tiene varios destinos. Un destino muy importante para él, que tiene escrito además un panfletito que está en el Archivo General de Navarra, que es Diario de Operaciones del Mariscal de Campo Carlos Espinosa. De los tantos días, 30 y tantos días o así, que estuvo al mando del Ejército de Operaciones de Navarra. Y entonces narra día a día lo de Dos Pelos en Estella, lo del combate contra el lancero realista, etcétera, etcétera. Pero al mes y pico lo llevan fuera. Y no me acuerdo de quién pusieron, uno que venía de Cataluña, que estaba allí con Espoz. No, Espoz ya se había marchado. No se había marchado, Espoz todavía vivía. Entonces, le destinan capitán general en Burgos, obrador militar en Burgos, capitán general de Castilla la Vieja otra vez, pero tiene un hecho que nos podía explicar muy bien otro miembro del foro, José Antonio Gallego, que es la toma de Valladolid, siendo él capitán general de Castilla la Vieja, por un carlista, Zaratiegui. Zaratiegui, el famoso Gómez, general Gómez carlista, hizo un recorrido por España, llegó hasta Gibraltar, llegó hasta Coruña, Asturias, Valencia, estuvo con Cabrera en el Maestrazgo, se recorrió toda España. La expedición real de don Carlos. Llegó a Madrid, a Vicálvaro, pero no pasó de ahí. Habían movilizado a Javier, nuestro cuarto abuelo, nuestro tatarabuelo, como miliciano nacional. Lo movilizaron cuando la expedición real se acercó a Madrid. Pero Zaratiegui, que vivía su vida, había salido de Vizcaya, estuvo por Castilla, llegó a tomar Segovia, los cadetes se defendieron bien y llega a Valladolid. Valladolid era una ciudad abierta, no se podía defender. Y entonces el capitán general, don Carlos, con sus tropas, se va camino de Portugal. Unos dicen huyendo y otros retirándose hacia Toro. Zaratiegui toma Valladolid, pero como nunca entra en una ciudad, ni en Córdoba, que estuvieron ahí días, se retira. Entonces le hacen un juicio a don Carlos. Le meten donde había tenido su academia militar, en Castillo, en Segovia. Le detienen los propios liberales, sus compañeros, por haber abandonado la ciudad
ante el acoso carlista. De ese tiempo resulta libre, le dejan libertad, pasa ya a temas administrativos, pero entonces le nombran gobernador militar de Ceuta, curiosamente, gobernador militar de Cádiz, capitán general de Andalucía. Entonces, la Andalucía de ahora está dividida en dos capitanías generales, la de Granada y la de Andalucía, que era la de Sevilla. Capitán general de Sevilla. El general Gómez sigue por ahí dando vueltas, lucha contra el general con voluntarios de Sevilla, Milicia Nacional y algún regimiento, combate al general Gómez, pero termina la guerra carlista, lleva tropas hacia Cataluña en el año 38, hay una cosa muy importante, en el año 38, para ayudar a los liberales. En ese momento, estando Mendizábal de presidente del gobierno en Madrid, hay un intento de revolución de las juntas civiles de diferentes regiones. La Junta de Andalucía se reúne en Andújar. Y tengo los originales de una correspondencia fabulosa, que alguna copia he puesto en el libro, de don Carlos con su amigo Mendizábal. Mendizábal había estado también en Somerstown, en el exilio de 7, 8 años en Inglaterra. Él era un liberal progresista. Y en una de las cartas le dice: mi general, ojo, que como perdamos, igual nos volvemos a ver en Somerstown. Somerstown era un barrio que ahora está muy cerca de la estación de Euston y St. Pancras, en Londres. Entonces era un barrio periférico donde también estaban ya exiliados italianos y luego fueron desalojados por los liberales españoles. Unos pasaron a Francia, otros a Somerstown y otros a la isla de Jersey, en donde se dedicaron a la agricultura, dicen los estudiosos de la época. Entonces son unas cartas muy buenas. Hay 4 cartas de don Carlos a Mendizábal y 4 o 5 de Mendizábal a don Carlos, el cual fue durante 15 días, como se enteren los de ahora, jefe del ejército de Andalucía por la Junta Andaluza. 15 días nada más, porque renunció a esa jefatura cuando le volvió la reina regente, doña Cristina, a nombrar capitán general de Andalucía. Llega Espartero, que era un gran ayacucho, un liberal progresista. No sé si te he contado yo, la abuela Jacinta, ¿por qué se llamaba Jacinta? Tenía una tía, ella era herrero de Tejada Santa Cruz, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama la riojana mujer de Espartero? Jacinta Santa Cruz. Luego la tía Jacinta era sobrina. Estoy hablando de la abuela de ella. Y se le pusieron Jacinta, la tía Jacinta, por su tía, doña Jacinta Santa Cruz, mujer de Espartero. Gran riojano, cosa que es mentira, porque era de Ciudad Real. ¿Quién? ¿La vuestra también? Sí, o sea que de ahí viene la tía Jacinta. De Granátula de Calatrava. ¿Quién? De Granátula de Calatrava. Tú fíjate. Del campo de Calatrava era. Total que llega Espartero, se nombra regente del reino y don Carlos pues es muy esparterista, puesto que están los liberales radicales en el poder durante 3 años largos. Es nombrado senador por Sevilla, está durante 2 o 3 legislaturas como senador en Madrid, interviene poco, porque casi todo el tiempo no se fiaba mucho de los moderados, hasta que al final echan a Espartero y ganan los moderados. Los militares en aquella época, el que era moderado, odiaba al progresista. El progresista odiaba al apostólico carlista, el cual así era, un matiburrillo. Como ahora, ¿no? Más o menos. Pero entonces eran los armados.
Entonces triunfan los moderados y don Carlos se encuentra desnudico, porque él era de los progresistas. Y entonces el ministro de la guerra, lo pone en el libro, le destina ya, esto es en el año 42, 43, y él muere en el 47, o sea que tiene ya 60 y muchos años, le destinan de cuartel, o sea, a cruzarse los brazos en un destino militar, a La Habana. Camino de Cádiz, pasa por La Mancha y manda una carta al capitán general diciéndole: óigame, yo ya no soy el que era. Déjeme usted de cuartel en Jaén, que tengo familia. Pegadas. Y entonces el capitán general le sustituye el destino a La Habana por de cuartel en Jaén. Pero, lo tengo en el libro, el capitán general de Granada, el cual Jaén dependía ahí, recibe una comunicación por escrito del ministro de la Guerra diciéndole: el mariscal de campo Espinosa Monteros va de cuartel a Jaén, vigílenlo. Y el pobre de don Carlos se chupa allí todo el tiempo y al final le conceden no volver a Madrid, sino volver a La Mancha, no sé qué sitio, y de ahí ya a Madrid. Espartero lo habían nombrado teniente general, pero no había firmado el decreto la regente. Isabel II no era una cría, todavía no la habían pasado por la piedra ni Olazábal ni los siguientes. Entonces, sí, Olazábal fue el primero, que era su preceptor. Entonces, no le habían firmado el decreto, por lo tanto no había salido el ascenso. Pero 2 meses antes de morir, en el año 47, firman el decreto. Por lo tanto, don Carlos muere como teniente general. Cosa importante, él y otros 4 militares liberales en mitad del trienio les fue concedida la Cruz de San Fernando de segunda clase, que es la laureada de ahora. Civiles, no por hecho militar, fueron O'Daly, el hermano del que había estado mandando a la guarnición de Rosas, y otros 3 o 4 más, Latre y don Carlos. Con lo cual les daban la Cruz de San Fernando, que era el máximo galardón militar, y además le daban una pensión. Y así muere nuestro Carlos. ¿Y qué muere? ¿De qué muere? Pues, de múltiples enfermedades. Gonorrea. El de Mitesina, te puedo decir que pone en la fecha, el Tomás Jaén, pone de una congestión cerebral. No sé lo que tuvo, pero ese fue en los mismos años, en el 57. Pero don Carlos no sé. Su hijo Carlos ya estaba estudiando leyes en Madrid. Hay papeles firmados por don Carlos y luego ya por doña Javiera, autorizando al comandante menor de edad a ir a las clases en la Universidad Central, que estaba en San Bernardo, etcétera, etcétera. Sus 2 hijos mayores, Joaquín y Javier, nuestro tatarabuelo, habían estado en el ejército, en academias de aquella época. Joaquín en la artillería, participó en el bombardeo de Sevilla por Espartero, que al igual que Barcelona, que también la bombardeó Espartero, Sevilla también metieron a un que otro cañonazo y don Joaquín estaba ahí. Javier había estado en la Milicia Nacional y pertenecía al cuerpo entonces de ingenieros militares. Llega al final de la guerra carlista, año 1840, y nuestro Javier está en la falda del monte donde está el castillo de Aliaga, en la provincia de Teruel, cerca del Maestrazgo, en el cual los generales liberales, como generales que le dijeron: usted, a poner una mina debajo de la muralla. Y allí fue un capitán de ingenieros con unos cuantos soldados a hacer una mina. Pero cuando estaban con la mina, los carlistas, que entonces todavía no eran tontos, hicieron una contramina y se cargaron al capitán y a varios de los soldados. Entonces, claro, hay que seguir con la mina. Y el general, esto lo pone en la concesión de la medalla, dice: usted, teniente,
a continuar con la mina. Consigue terminar la mina y explosionar, y entonces uno de las, ¿cómo le llaman? Torreones. No, torreones no, de la muralla, uno de los, no, pues lo hunde. Entonces entran los liberales, hemos estado en el castillo de Aliaga, viéndolo, Lienzo de la muralla. un lienzo de la muralla cede, y entonces entran, y ya los carlistas de Aliaga se rinden. No era muy grande la coalición. El hermano don Joaquín, artillero, participa del sitio de Morella, en donde se habían refugiado los últimos carlistas del Maestrazgo, los cuales, antes de que entraran los liberales por una puerta, salieron por la otra camino de Cataluña, y en Cataluña se unieron Ramón Cabrera y los demás a lo que quedaba de las partidas allí. A los dos hermanos le dieron la Cruz de San Fernando. O sea que en la familia hay 3. Y eso que al primero, nuestro don Carlos, se la retiraron. Pero cuando llegó ya, se la retiró Fernando VII. Claro, eso es, a un liberal que le da la Cruz a Fernando, ¿cómo va? Y pasa este. Y entonces, cuando ya llega la regente, vuelven otra vez a los 5, que no había sido en combate, por lo tanto no hay, ¿cómo se llama? El estudio que se hace, el contradictorio, el informe contradictorio para la concesión de la medalla, pues estos eran civiles, lo aprueba el Congreso y otra vez vuelve a ser laureado. Y sus 2. Como no hay nadie de los sevillanos, yo siempre digo, los de Sevilla son hijos del pecado. Porque al vez de casarse la madre nació Joaquín. Y nuestro tatarabuelo era hijo de la excomunión, puesto que el padre era masón. Pues muchas gracias por escuchar cosas de abuelo a este loco de la familia y de la historia. Don Manuel, aquí presente, me sugirió muchas cosas para la tesis y cosas de esas. Y sale mencionado, igual que Roberto, en los agradecimientos. Bueno, tú no, porque tienes muy mala memoria, pero yo sí. Él se ha dedicado siempre a Javier de Burgos, ¿verdad? Ya está terminado. Un libro de 2 volúmenes de don Javier de Burgos, que fue un gran ministro de Isabel y un gran liberal. No, porque era moderadísimo. Era de los afrancesados moderados. Mientras que don Carlos era de los progresistas. Murió en, no sé si fue en la calle del Pez o algo así. Supongo que sería una corrala su casa, para que veáis, como digo ahí, nunca fue un espadón, como los Narváez, los Prim, los O'Donnell y otros varios, que eran espadones. Don Carlos nunca. Menciona un testamento que escribió él en Andújar, que ocupa 2 o 3 hojas, en la cual dice, el tintero de plata con no sé qué se lo dejo a mi hijo Javier. Y las pocas acciones que tengo de un ferrocarril o algo de eso, se lo dejo a mi viuda. Y tiene otra cosa, para que veáis cómo era él de liberal, de los buenos. Estando en Cádiz, recibe una comunicación de Navarra, en el cual su hijo Javier, que estaba destinado en fronteras, marcando el límite de España con Francia, los límites nacionales, etc., le dice, ha muerto mi abuelo, el padre de doña Javiera. Fíjate los años que tendría ya, que había desheredado a su hija. Y entonces don Carlos le manda una carta diciéndole, Javier, busca un abogado y que reclame el dinero de la herencia que le corresponde a tu madre, puesto que estamos ya en un estado liberal y todos somos iguales. Hasta luego, señores.